Chicos, hola, buenas tardes. Vamos a empezar el live con trauma. Hola Mirella, ¿qué Hola, tal? buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Tú? Bien, pues muchas gracias por sacar tiempo de tu domingo para, para esto. Y Bueno, es un placer estar con vosotros. gracias. Mira, bueno, ya se va conectando bastante gente. Eh, pues mira, bueno, no sé si, creo que, o por lo menos algunas veces te he visto a tu cuenta, no sé si eras tú o alguna otro de tus compañeros conectado a alguno de los otros en vivo que he hecho, pero bueno, si quieres te cuento un poquito más o menos cómo es que lo solemos Vale, hacer, ¿vale? vale, Hoy, que esto se me va ahora. La idea pues es un poco que, pues, como sabes, con todo esto del COVID y demás, que la gente pues no puede visitar hospitales, pues la idea es darle un poquito de luz a la gente y orientar a las personas sobre las diferentes especialidades, en tu caso sobre traumatología y ortopedia. Y, sí, y también porque, bueno, mi cuenta la sigue mucha gente que son de Latinoamérica y que se están planteando si venir o no, si hacer la especialidad aquí, entonces también para ellos es súper útil. Entonces la idea sería vale, que nos contases un poquito primero sobre la especialidad como tal, digamos, un poco generalidades y luego hablar ya específicamente de la residencia en España y bueno, y vale, tal vez alguna cosilla del hospital donde estás trabajando. Entonces, no vale. sé si quisieras contarnos primero, bueno, estás en Barcelona, pero si nos quieres contar, bueno, si eres residente o adjunta, yo ya sé que eres adjunta, pero bueno, contanos un Sí. poquito de ti y demás. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Mireia Lalanza y soy adjunta de traumatología y actualmente estoy trabajando en un hospital comarcal fronterizo con la ciudad de Barcelona. Bueno, es un hospital comarcal, pero dentro de los comarcales es bastante grande, así que bueno, atendemos bastante patología, bueno, de trauma, de cirugía y bastantes especialidades, así que bueno, se termina comportando un hospital un poquito parecido a un tercer nivel Ujú, sin ser tan súper especializado. ujú. Nosotros contamos con, bueno, formamos residentes, hasta ahora un residente por año y a partir de este año nos han acreditado la segunda plaza. Ah, muy bien. Entonces, esperamos contar con dos residentes a partir de septiembre, creo que se Bueno, incorporan, ¿no? Este año pues ya veremos, sí, ya veremos, pero ya veremos. en principio sí. Así que bueno, si nos escogen, pues estaremos encantados de contar con más residentes para formarlos y esto al final es formación para Sí, todos. claro. Me contabas que el tuyo es un consorcio, ¿no? Son dos hospitales o Sí, algo así. bueno, en realidad son tres hospitales, se llama Consorci Sanitari, son tres hospitales. Nosotros, o el servicio de traumatología está como dividido en dos. Uno está en el Hospital 2 de Maig, que está cercanito al Hospital de Sant Pau, en el centro de Barcelona. Ujú. Y ese servicio de traumatología funciona independiente del que pertenecemos nosotros y nosotros estamos en el Hospital Moisès Broggi, que está en Sant Joan d'Espí, y atendemos también en el Hospital General del Hospitalet. Vale, vale. Y entonces, Entonces estamos un poco divididos entre dos ujú. hospitales. ¿Y las plazas entonces son para trabajar en los tres hospitales o cómo va eso? La formación MIR se desarrolla en el Hospital Moisès Broggi y en Hospitalet. Ah, vale, vale, perfecto. Bueno, pues eso, yo creo que mucha gente sí tiene más o menos claro qué hace un traumatólogo, pero si nos pudieras comentar un poquito así en términos generales, pues cuál es el campo de trabajo de un traumatólogo, a qué se dedica, cuál es la patología más frecuente, cosas, poco Vale, generalidades. bueno, dado que la charla está dirigida a futuros residentes, me gustaría dejar claro una cosa y es que el traumatólogo es cirujano, Ujú, que esto ujú. a veces, esta idea es un poco confusa, se Sí, considera a veces la traumatología como una especialidad médico-quirúrgica. Bueno, yo pienso que es más quirúrgica, así que si alguien pretende meterse en el lío de ser traumatólogo, que piense que es una especialidad de te tiene que quirófano. gustar el quirófano, claro. Sí, sí, sí. Entonces nos ocupamos de la patología del aparato locomotor. Ujú. Esto incluye muchas cosas y parece que solamente operemos huesos rotos, pero la realidad es que también nos encargamos de patología ortopédica, que llamamos, que no son fracturas, no son bueno, lesiones derivadas de un traumatismo, sino que bueno, son muchas veces procesos degenerativos o inflamatorios y bueno, pues damos salida también a muchas otras cosas que no solamente el hueso roto. Ujú. Aunque bueno, supongo que somos famosos por este tipo de lesiones. Sí.
Entonces, Sí, dime, dime. al final es una especialidad tan amplia que en muchos hospitales ya existen las unidades o, bueno, las super especialidades, ¿no? Hay traumatólogos que, bueno, mal llamados generalistas, pero luego uno tiende a especializarse o a que le guste más la patología de una región anatómica. Hay unidades, pues bueno, se encargan de la rodilla, de la cadera, extremidad superior, de tumores, columna. Así que al final, si uno quiere, pues se puede especializar mucho en solo una región anatómica y realmente da Ujú, para especializarse porque ujú. la traumatología es una especialidad muy amplia. Vale. Hay mucha gente también que a mí en lo personal me lo preguntan, que están interesadas en el tema del deporte un poco. Antes había la especialidad de medicina del deporte, ahora actualmente solo es por vía de un máster. Traumatología ahí, Sí. ¿cómo puede cuadrar, digamos, para alguien que esté interesado en eso? Ahí depende mucho del hospital en el que estés. Está claro que la patología deportiva es de un sector de población muy reducido, Ujú, muy específico. Entonces, en general, si estás en un hospital grande de sanidad pública, difícilmente te va a llegar mucha patología deportiva, porque los deportistas de élite o aunque sean amateurs, muchos de ellos están sujetos, digamos, a las mutuas. ujú, Entonces, muchas de estas lesiones terminan yendo a estas mutuas de estas clínicas de ámbito más privado o concertado. ujú, Pero bueno, está claro que dentro de cada región anatómica, pues la traumatología se ujú, ocupa también de las lesiones ujú. deportivas. Pero quizás en la formación MIR es un poco más complicado especializarse solamente en medicina deportiva, a no ser que en el centro en el que te formes, pues lleguen ese tipo de Ujú. pacientes. Pero si ya de cara a un futuro, una persona que se quiere dedicar pues un poco más al tema del deporte, ¿traumatología sería la mejor especialidad para enfocar eso o no? Yo pienso que sí, Sí, porque ¿verdad? te da la formación quirúrgica. Ujú. Sí, ¿verdad? Y realmente hasta ahora la gente se ha formado vía la especialidad de medicina deportiva, obviamente que participan en formación quirúrgica y la realizan, Ujú, pero bueno, digamos que ahora ya no tiene quizás el mismo nivel de formación o grado de formación, no sé cómo decirlo bien. ujú, Así que si alguien quiere dedicarse a la medicina deportiva, pienso que la mejor opción es partiendo de una base de una formación en traumatología. ujú. Vale, vale, perfecto. Pues entonces, a ver si nos pudieses contar un poquito ya más cosas en general, bueno, dentro de lo que tú puedas saber de la especialidad, porque lógicamente de toda España no puedes llegar a saber cómo funcionan las cosas específicas, Sí. pero sí, digamos, sobre la residencia de trauma en España, algunas cosas como generales. Por ejemplo, a nivel de lo que es como la estructura de la residencia, o sea, tipos de qué rotaciones se suelen hacer más o menos en términos generales, de R1, de R2, Mm. de cuántos años son también, que no lo hemos dicho. Sí, son 5 años de especialización y yo te puedo hablar un poco de lo que conozco, Sí, ¿no? sí. Desde el sitio donde me he formado, que es un hospital de tercer nivel, y del sitio en el que estoy trabajando ahora. Entonces, siempre hay unas rotaciones obligatorias comunes, ¿no? Ujú, Para todas las especialidades. En el caso de la trauma, el BOE establece que debería de haber rotaciones por anestesia, por cirugía plástica, por vascular, ujú, incluso algunos hospitales por radiologías. Hay unas que son obligatorias y hay otras que son, digamos, optativas. También incluye la atención primaria y también la rehabilitación, incluso la reumatología. ujú, En donde yo me formé, la verdad es que roté por los servicios de vascular, de cirugía plástica y de UCI. ujú. Vale. Fueron mis rotaciones, digamos, fuera del servicio. Ujú. Pero eso cambia bastante de Sí, hospital a sí. hospital. Por ejemplo, en el hospital donde estoy ahora, los residentes se forman en bastantes áreas fuera del servicio. Ujú, También anestesia, plástica, vascular, reumatología, rehabilitación y hacen también atención primaria, pero no de traumatología, sino atención primaria ujú. en área básica de Ah, vale. y estas son las que establece el Ministerio en el BOE. Esto sí que en mi hospital se cumple Sí, religiosamente. fenomenal. Sí, de hecho también, Tiende a pensar que es demasiado tiempo fuera del servicio, pero bueno, el caso es que está publicado así y sí, nosotros lo cumplimos. sí. De hecho también, bueno, en mi hospital que yo estoy en Murcia, mis coerres recuerdo que también iban a neurocirugía. Me imagino que más al tema de columna, ¿no? Bueno, sí. Sí, hay optativas, digamos, y depende de cada hospital. Ujú, Claro, en mi hospital no hay neurocirugía, por lo tanto esta ujú, rotación no se plantea, ujú. supongo que por eso. Ujú, ujú. Vale. En cuanto a las guardias suelen ser siempre de especialidad o hay a veces rotación,
o sea, guardias fuera o así? En general son de especialidad, aunque hay algunos centros que, por ejemplo, el primer año tienen un pool de cirugía, digamos, Mm. entonces el residente de trauma está en guardia de este famoso pool. Sí. Pero en general son guardias de especialidad. También puede ser que si estás haciendo una rotación en otro servicio, por ya sea vascular o plástica, y ese hospital tiene guardias de estos servicios, pues quizás Que también te toque. hagas alguna guardia de otra especialidad. Pero en general que suelen ser de guardias de especialidad. Cambia un poquito de hospital a hospital el tema de si hay médico de puertas, si no, la patología que puedas llegar. Hay hospitales que el traumatólogo de guardia solamente es un interconsultor, ¿no? De que la patología un poco más preferente o que ya han valorado los médicos de puertas y piensan que es, bueno, que ha pasado un filtro. Sin embargo, hay otros hospitales que no, que todo lo que sea traumatológico o de aparato locomotor, pues lo termina viendo un traumatólogo. Vaya, que por ahí va. Sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí, que de hecho por ahí iba mi otra pregunta, que es, ¿las guardias qué tan buenas o malas suelen ser en términos generales para trauma? Esto depende mucho del centro. Yo me formé en un hospital de tercer nivel, en el Bayón, y allí las guardias pues eran un poquito más complicadas que no en otros sitios. También depende de eso, si tienes también médico de puertas o no. Si es un hospital grande que atiende politraumático, pues está supeditado a que de madrugada pues te pueda llegar este politraumático. Pero de la misma manera, en otro hospital más chiquitín, quizás también te despierten de madrugada por una lumbalgia, ¿no? Ya. Entonces, en general, pienso que son guardias que no son ultra malas. Pienso que hay especialidades que son peores. No estás entrando a quirófano en general por la noche y toda la noche. Así que no son las peores guardias del mundo. Vale, perfecto. Aunque sí que hay mucho volumen de pacientes. Sí, como, bueno, quien se meta a una especialidad quirúrgica tiene que tener eso un poco claro, que suelen ser guardias. O sea, hay guardias buenas, por ejemplo, yo siempre lo digo, en urología nuestras guardias no son tan malas como las de un cirujano general, pero es una especialidad quirúrgica que algún día vendrá una guardia muy mala, y cuando son malas, son malas. También depende de cuántos compañeros estéis de guardia. También. Bueno, hay hospitales que solamente está un adjunto y un residente y el residente se va a quedar con el busca toda la noche. Hay hospitales pues, que quizás son 2, 3 residentes y entre ellos 3 pues se van a repartir esa noche. Claro. Entonces esto quizás cambie un poquito también la calidad de la guardia. De la guardia, sí, es cierto, es verdad. Mira, por ejemplo, de las preguntas que la gente me pasó, una que tal vez es interesante era más o menos, en términos generales también, ¿cuántas plazas suelen haber por año, más o menos, de trauma? Es difícil que lo sepas todo, pero... No, juraría, y sin saberlo del cierto, en Cataluña se acercan a las 40. Me parece que ese es el número. Lo que pasa es que hay cupo autonómico. Claro. Eso significa que están acreditadas más plazas de las que realmente se van a tomar. Por eso comentaba aquello de nosotros nos acredita la segunda plaza, pero dependemos de que quieran escogerla antes que en otros hospitales. Eso es. Y en términos generales también, o sea, eso es para orientar a la gente, pero lógicamente, pues como te digo, no es imposible para todos nosotros saber cómo funciona toda España, pero en términos generales, más o menos de lo que tú sabes, ¿en qué número se suele acabar o qué número hay que apuntar para poder coger trauma en el examen? Complicado. A ver, conozco casos de todo, casos de que con un 3000 se ha podido escoger trauma. Sí que es verdad que hay bastantes plazas, no es una especialidad privativa, en el sentido que como otras como cardiología, dermatología, que en los 300 primeros ya se terminan, no es así, porque hay más número de plazas. Pero bueno, es una especialidad quirúrgica. Entonces, a ver, asegurar el tiro, pues en 1500, en 2000, quizás puedas tener una plaza que te guste en la comunidad que tú quieras. Pero es eso, es una especialidad quirúrgica, por lo cual es un poco más golosa que otras. Claro, sí, sí, tal vez si alguien no tiene, digamos, no le importa moverse, trasladarse de una ciudad a otra o así, igual con un 3000 puede ser que consiga alguna cosa, sí, ¿no? O sea, porque puede son ser, muchas, sí. hay bastantes plazas, es lo que quieres decir. Sí, vale. exactamente. Bueno, con un 3000 es bastante asequible en realidad. Lo único que, bueno, es que luego está el tema de poder escoger un hospital más grande, más pequeño, con más opciones de formación, etcétera, pero no es una especialidad privativa. Vale. Mira, por ejemplo,
Esta pregunta, yo creo que más bien, o tal vez lo que podría comentar o lo que la gente suele preguntar cuando está hablando de esto es más bien cómo suele ser más o menos el día a día de un residente. Es decir, hay consultas, hay quirófano, lógicamente. Más o menos también a la gente le interesa saber a qué hora se entra a trabajar, a qué hora sale, un poco más o menos rutina general, digamos, pero que esto variará. Vale. A ver, el traumatólogo hace un poco de todo, ¿no? Hay el día de consultas, obviamente hay que pasar la planta, hay actividad de quirófano, en muchos centros hay quirófano tanto de mañana como de tardes. Eso no significa que el residente vaya a estar allí todo el día, depende mucho del centro y del horario que se estipule, ¿no? Que tiene que hacer el residente. En el caso de mi hospital, los residentes mayoritariamente hacen actividad de mañana. Eso implica entrar a las 8 y salir, pues, bueno, básicamente cuando termina la actividad, pero legalmente, entre comillas, 3:30 de la tarde, ¿vale? Es verdad que pocas veces el quirófano se alarga hasta esa hora, ¿no? Y la consulta también pocas veces se alarga hasta ahora. Luego, si hay actividad de tarde, pues esa actividad empieza a las 2:30 y se termina cuando se termina el programa. Sí. Pueden ser las 8 o 9 de la noche. Entonces, suelen hacer 5, digamos, días, ¿no? A la semana y quizás algunos doblan, pero porque hay una sesión de servicio por una tarde a la semana. Vale. En el caso del hospital, en otros, pues bueno, quizás funciona un poquito distinto, pero la actividad sí que es verdad que es muy variada, porque un día toca quirófano, el otro día toca consulta, el otro día igual hay que ir a urgencias, el otro día tengo guardia, así que, bueno, no es nada para nada monótono. Vale. A ver, es que esta pregunta la hace Cales, pero es que esto es muy variable también. Pero bueno, como no la han preguntado, lo pongo ahí. Al final, yo creo que lo importante es, o sea, poner qué tan seguido se entra a quirófano como R1. Yo creo que eso es muy variable, ¿no? Como hospital. Hay que buscar un hospital que te dejen operar, pero bueno, no sé si quieres comentar algo específico. Es variable, sí, pero la experiencia que he tenido yo es que hay mucho quirófano. Hay mucho quirófano, incluso de R1 también, depende de cada uno. O sea, el mito de que la residencia la hace uno mismo, eso es totalmente cierto. Sí. Y sin embargo, aunque esté rotando fuera del servicio, pues siempre hay actividad. Traumatología tiene mucho volumen de pacientes, siempre hay actividad y uno se puede unir al quirófano, aunque sea de más a más. Pero aún así, de forma programada, sí que se da la oportunidad. Es una especialidad quirúrgica y hay que formar a los residentes en quirófano. Así que por el hecho de ser R1 no impide o no significa que no vayas a pisar el quirófano en el primer año. Claro, claro. Si estás rotando el servicio va a ser más complicado, pero bueno, aunque sean las guardias, pues el quirófano es básico. Vale, mira, sobre el futuro laboral preguntan también mucho, o sea, la salida laboral aquí en España, tanto a nivel público a la hora de conseguir trabajo, pero también si el traumatólogo tiene salida laboral a nivel privado. Sí, la respuesta es que sí, e incluso para compaginar ambas. Hay mucho trabajo. Actualmente estamos en unos años en los que ha coincidido, al menos en Cataluña, que hay más jubilaciones de los residentes nuevos que se forman. Por lo tanto, el mercado laboral está muy activo y ya desde hace un par de años se prevé que sea así en los siguientes. Y luego la actividad privada es muy amplia. ¿Por qué? Bueno, partimos de que hay mutuas deportivas, mutuas de accidentes de tráfico, mutuas sin más, ¿no? El paciente pues quiere consultar porque tiene alguna dolencia, alguna patología de extremidades. Entonces, la traumatología como especialidad amplia tiene mucho papel también en la medicina privada. Así que no, por trabajo sobra actualmente. No hace problema, ¿no? Y luego también, pues eso dependerá un poco si te subespecializas, por decirlo así, ¿no? O sea, si te empiezas a dedicar más a un área concreta, como estabas diciendo, pues igual más campo te vas a abrir en el mercado laboral. Sí. El tema de la división por especialidades o unidades también se está empezando a aplicar en la medicina privada. Y hay mucho grupo de traumatólogos, equipos que, bueno, que están formados por distintos traumatólogos que a su vez se dedican a distintas regiones anatómicas. Así que, bueno, sí, trabajo ahí. Sí, que va un poco de la mano de esa pregunta que hace la última, Daniel. ¿Ahora mismo hay paro en tu especialidad o no suele...? ¿O se suelen colocar? No tengo esa sensación, no. De hecho, en mi caso terminé hace 2 años y si terminé un 20 de mayo, pues el 1 de junio estaba trabajando. Y ahora mismo en mi servicio se han incorporado 3 personas que recién terminan la residencia y el 1 de junio han empezado a trabajar. Entonces esto vino de que
realmente sí que hay Sí. trabajo. Sí, la ventaja también que tienen especialidades como traumatología, urología, cirugía general es que son especialidades que se necesitan en todo sitio, o sea, en hospitales pequeños hasta en hospitales Sí, súper especializados se necesita un traumatólogo, entonces imagino que suele haber bastante, bueno, que puedes conseguir trabajo, ¿no? sí, es así. Exacto. Eh, a ver, alguna cosilla más sobre la especialidad como tal. Eh, bueno, Bueno, si quieres, en el Instagram, bueno, estoy a través de la cuenta de Trauma entre Amigos, ya aprovecho, esto es un canal de podcast donde, sí, bueno, hablamos de temas relacionados con la medicina y con la traumatología. Y si quieres, ahí, bueno, me habían hecho algunas preguntas. Una sí, que me llamó la atención es ¿qué tal la calidad de vida de los bien, traumatólogos? bien, sí, Ah, bueno, dime. y yo creo que es buena. Dentro de que sea una especialidad quirúrgica, el traumatólogo tiene la fama de que es el feliz del hospital o el que siempre está bromeando. Bueno, un poquito es así. Porque generalmente no atendemos pacientes que estén muy graves, generalmente. Ujú, Es una especialidad muy resolutiva. ujú, Hay un problema, bueno, pues se soluciona entre comillas, ¿no? ujú, ujú. Entre comillas, curamos a los pacientes o incluso les mejoramos la calidad de vida. Entonces, sumado a que las guardias, según donde estés, tampoco son horribles, Ujú. eh, sumado a que tienes trabajo, tanto opción de hacerlo en medicina pública como privada, pues yo considero que sí que se tiene una buena calidad de vida. Vale. Eso no significa que sea un horario reducido, significa que, bueno, si quieres trabajar, puedes trabajar y por lo tanto puedes ingresar más dinero. Ujú, Y si quieres hacer menos, pues haces menos ujú, y también vas a tener trabajo y vas a tener satisfacción. ujú. Vale, esa es una buena pregunta. ¿Tienes alguna cosilla más por ahí sobre la residencia, por ejemplo? ¿Alguna cosilla que te hayan Bueno, también preguntaban si todos los hospitales hacen microcirugía. La respuesta es que no. preguntado? Para hacer microcirugía, primero te tiene que llegar volumen de pacientes, tienes que tener esa N de pacientes que requieran de microcirugía y eso no es tan frecuente. Y luego te tienes que haber formado en microcirugía y eso no lo ofrecen todos los centros. Entonces, termina siendo una súper especialidad generalmente de hospitales de tercer nivel. Vale. También de mutuas laborales en las que se reciben mucho paciente con amputaciones o con lesiones tributarias de suturas vasculares. Así que Ujú. es una patología bastante concreta que pocos centros pueden ofrecer. Vale. Pues eso es importante. Cosas que tú crees que sean, no sé si llamarlo fundamentales, pero sí, o sea, cosas que un servicio te debería ofrecer o que una persona debe preguntar que un servicio deba tener para formarte como un buen traumatólogo, ¿qué podrían ser? A modo más general, pienso que hay que tener una buena formación en fracturas. Bueno, y cuando digo buena formación es que te llegue a cierto volumen y que se hagan con Ujú, cierta calidad y con buena metodología. Y eso ujú, creo que es básico. ujú, Luego, si un servicio está dividido en unidades, pienso que es también un punto muy a favor, porque al final para tu formación vas a ir rotando por cada unidad, vas a ir viendo patología muy específica y luego también te dará un poquito más de bagaje para escoger. ujú. En servicios que son pequeños y que hacen todo el mundo un poco de todo, yo pienso que se disipa un poquito esta especialización y la formación también. Ujú, No es lo mismo estar rotando en una unidad de hombro que vas a estar, no sé, 2, 3 meses solamente ujú, viendo hombros, ujú, solamente viendo consultas de hombro, quirófano de hombro. No es lo mismo que no ver un hombro de uvas a peras o ujú, verlo un día sí y el otro no. ujú, ujú. Vale, vale, Y lo mismo con cada superespecialización. vale. Sí, porque es que siempre solemos pensar como cuando queremos coger plaza, pues en aquello que es como súper novedoso, súper tal, pero la verdad que yo suelo decirlo también aquí en mi canal que al final hay que buscar un buen sitio. O sea, un buen sitio es aquel que te forma como un buen especialista general y lo que quiero decir es en la patología más frecuente que vas a ver, porque como lo Exactamente. dices tú, pues igual te puedes haber formado en el hospital de tercer nivel, pero igual vas a conseguir trabajo en un comarcal. Entonces, si no sabes hacer lo básico, pues te vas a ver en algún problema, aunque hayas aprendido, por ejemplo, en tu caso, microcirugía súper especializada y luego acabas en un hospital donde no hay eso, ¿no? O sea, que hay cosas Sí. más Es importantes. eso, en lo más frecuente y lo más general, con una buena metodología, pienso que es lo que hay que buscar en una formación MIR. E Ujú. insisto, si además puede ser en un servicio que esté dividido en estas unidades, yo pienso que es un valor añadido Claro, muy grande. exactamente, eso es. Sí, Eh, dime, ¿alguna más bueno, que tengas? no,
luego preguntaban también entre diferencias entre un hospital universitario y una mutua. Ujú, Bueno, la formación MIR es verdad que se ofrece en ciertas mutuas. ujú, Pienso que la diferencia es exclusivamente el tipo de paciente que llega. Hablo un poco, tampoco sin conocer, porque yo no me he formado en ninguna mutua, ni siquiera he trabajado en un hospital de este tipo, ujú, pero sí que recibimos residentes que vienen de hospitales que son privados o que son de mutua y claro, lo que es el tipo de paciente es diferente. Es decir, por ejemplo, fracturas quizás no lleguen en ciertos centros ujú. o fracturas en ancianos. Vale, entonces, bueno, yo pienso que es la mayor diferencia, pero en cuanto a formación MIR no pienso Que haya. que sea una mejor ni peor que la otra. Vale, vale. Tengo una pregunta aquí. O sea, lo que te preguntan es si te parece importante el tiempo que durante la residencia, el tiempo que pasas en consulta. O sea, No es tanto el tiempo quizás, sino la actividad que haces. Bueno, no es lo mismo estar de mochila, entre comillas, o sentado al lado del adjunto ujú, pasando la consulta, que ponerte tú a pasar esa consulta. ujú, Entonces tú puedes hacer mucho volumen de consultas desde el primer modo, pues siendo un espectador o quizás haciendo solamente una exploración física, pero sin tomar ningún tipo de decisión o sin intentar tomar esa decisión, ¿no? Porque siempre al final tienes el respaldo del adjunto. ujú. Así que no es tanto la cantidad, sino el trabajo que desarrollas y lo que aprovechas esas consultas. De acuerdo. Desde mi punto de vista, y quizás me tiro piedras a mí misma porque en mi hospital no hay consulta de residente. Ujú, No hay muchos hospitales que tienen la consulta del residente donde se citan ciertos pacientes y ujú, es responsabilidad del residente, ¿no? Hacer esa consulta. Pero sí que pienso que es útil ujú, que tengas esa responsabilidad y que tengas que enfrentarte tú solo a esos pacientes. ujú. Mira, pone ahí Javier si recomiendas un hospital monográfico también sobre lo que hablábamos más o menos. Monográfico, ¿cómo entendemos monográfico? Porque claro, la traumatología, un hospital monográfico de trauma, entiendo. Bueno, yo me formé sin un hospital monográfico. El Hospital Vallebrón tiene un pabellón únicamente, un mini hospital que es Ujú, dedicado a la traumatología. Es obvio que allí no teníamos que competir, entre comillas, por el quirófano con nadie, ¿no? ujú. Ah, pero bueno, eso depende de cada servicio, tienen sus quirófanos programados. Sí, la respuesta sería sí, claro que es mejor Vale. por volumen, por volumen, pero bueno, la formación termina siendo igual el quirófano de prótesis de ese hospital que en otro. Ujú. Ok. Vale. Si tienes alguna preguntilla más en ese sentido de la residencia. Sí, bueno, me preguntaban también acerca de los tumores de tejidos blandos en extremidades. Si, no sé si la pregunta iba por si eso se encarga el traumatólogo o en mi hospital en concreto. Bueno, en general el traumatólogo sí que se encarga de los tumores de partes blandas en extremidades, Ujú, pero el tema de los tumores hay unidades especializadas en tumores. ¿Qué termina ocurriendo? Bueno, en general los tumores benignos y pequeños entendemos de menos de 5 centímetros, sí que es verdad que en hospitales comarcales se pueden manejar, se pueden operar, ujú, pero son tumores que claramente tenemos una sospecha de que son benignos, ¿no? ujú, Tenemos un informe de radiología que es positivo, el tumor es pequeño, con lo cual podemos extirparlo todo, no nos guiamos a hacer biopsias. ujú. Todo aquello que se saca de esto es conveniente mandarlo a una unidad especializada en tumores. Y esas unidades obviamente están en hospitales de tercer nivel. Vale. Así que la pregunta en concreto era para los sarcomas, pues no, sarcoma, tumor malo, Ujú. hospital grande. Vale. Sí, porque además probablemente según el tamaño también va a requerir injertos, cosas un poco más específicas. Según exactamente. Sí, todo aquello que requiera biopsia para estudio va a ir a un hospital de tercer nivel. Y todo aquello que requiera de cobertura cutánea luego, pues si no hay servicio de cirugía plástica, ni se plantea. Ujú. Eso es, vale. Ok. ¿Tienes alguna otra cosilla más de la residencia? Si no, te quería... No, no, a mí ya no me habían hecho más Vale. preguntas. Pues entonces no sé si quieres hablar un poquito sobre tu hospital para la gente que tal vez esté interesada en hacer o que se plantea hacer la residencia en tu hospital. Has dicho que Vale. es un hospital, o sea, comarcal, pero igual no tan, que no es pequeño, ¿no? Que no. Ujú, No, no, en absoluto. O sea, tendemos un área de influencia, no sé si de 400.000 personas por ahí.
Ujú, es mucho. ujú, Sabemos que bueno, son 2 hospitales en realidad. El servicio está dividido por unidades. Bueno, hay rodilla, cadera, extremidad superior, columna. Lo único que no tenemos, bueno, no atendemos patología pediátrica, ujú, pero el residente sí que es obligatorio que vaya a formarse unos meses en Sant Joan de Déu, que es un hospital de referencia de niños y por lo tanto tiene su servicio de ortopedia pediátrica. ujú, No atendemos tampoco, no tenemos esa unidad de tumores ujú, y tampoco tenemos unidad de patología séptica. ujú, Pero de la misma manera, si el residente está interesado, pues se puede ir a formar fuera en estos campos. Si bien esto de los tumores y las infecciones aún no hay una rotación fija ujú, establecida. El tema de la patología séptica no significa que cualquier infección la derivemos. De hecho, sí que atendemos infecciones protésicas, pero cuando son casos complejos o que requieren de procedimientos de reconstrucción, ujú, osteomielitis, episodios masivos, todo eso se deriva a un hospital de tercer nivel. ujú. Pero el resto, la verdad es que sí que cubrimos el resto de patología. Vale. Entonces, no tiene las ventajas de ser casi un hospital grande, pero el ambiente es como si fuera un hospital comarcal. Muy bien. ¿Qué significa? Pues se cuida mucho al residente, hay muy buen ambiente. Entonces, es una mezcla entre los dos conceptos. Ujú, Se tiende a decir, ¿no?, que los hospitales pequeños son más familiares, ujú, están más encima del residente, lo arropan más. Pues bueno, quizás mi hospital es un mix. ujú. Eso está muy bien. ¿Las guardias en tu servicio se hace el R1, o sea, siempre son de especialidad o hacen algunas guardias fuera? Sí, siempre son de especialidad. No. El R1 siempre va de extra. Ajá. Entonces Con un R significa mayor. que estará con un R mayor. Ujú, También tenemos médicos de urgencias que hacen también la parte específica de trauma. ujú, Tenemos MAUS que hacen ujú, puertas de trauma. ujú, Entonces, en general, somos un equipo de 3 personas en la noche, 3, 4. ujú. ¿eh? Hay gente que está solamente durante el día y luego se van y la noche nos quedamos menos, pero bueno, que no está el residente solo Ujú, con el busca ni para atender todas las urgencias que lleguen. Llega a volumen, si es un sí, hospital comarcal grandecito. ujú, Luego las guardias que hacemos también en Hospitalet, allí es distinto, allí solamente hay un adjunto y el residente no hace guardias allí vale. porque hay poco volumen y porque todo lo que sea quirúrgico se tiene que derivar al otro hospital que es el Moisés Broggi. Por Vale. eso el residente solamente hará en el Moisés Broggi y allí no estará solo, estará arropado. Vale. Vale, vale. Y así en términos de operar y demás, también dejan. Sí, son guardias en general Sí. quirúrgicas. Se intenta siempre que el quirófano nos lo permite, porque compartimos quirófano pues, con otras especialidades. Ujú, Llega una fractura, se intenta operar, sea una fractura de fémur, una fractura de tobillo. Si es una fractura compleja, no. Si llegan unos tendones, pues también se intentan operar de entrada, ujú. ¿vale? Pero bueno, siempre supeditado un poco a la disponibilidad de Sí. quirófano. Pero bueno, en general no tenemos mucho problema Ujú. para entrar a operar. De hecho, en fin de semana suelen dejar algunas cirugías semi-programadas Vale. para no acumular pacientes en la planta sin operar durante la Ujú. semana. No, eso está muy bien también. Así que sí que hay actividad quirúrgica. Vale, vale. Además, como también no está el residente y el adjunto solos, pues tiene un poco de soporte con el tema de las urgencias, ¿no? Mientras unos están operando, el resto está viendo los pacientes que llegan. Ujú. En otros hospitales quizás si se entra a operar es un problema porque los pacientes se acumulan y cuando terminas de operar Hay que, tienes que, hay exactamente. que Y ir. entonces eso nosotros la verdad es que estamos bastante bien organizados en ese sentido Vale, muy bien. y por eso nos permiten hacer cirugías. Ujú. Eso está muy bien. Bueno, chicos, no sé si hay alguna preguntilla más, este es el momento, porque no sé, creo que has explicado prácticamente todo y bastante claro en cuanto a la residencia y la formación en España y también sobre tu hospital. No sé si hay alguna cosilla más en concreto que te gustaría decir o comentar. No, pienso que lo hemos tratado más o menos Tú todo. si alguien, siempre lo pregunto, si alguien se estuviese planteando, o sea, no lo tienes 100% claro si hacer trauma o hacer otra especialidad, ¿tú qué le recomendarías para decantarse por trauma? Le tiene que gustar el quirófano, Ujú, seguro. ujú, Y
La verdad es que yo hablo con mi experiencia. Cuando empecé a hacer la especialidad realmente no sabía dónde me metía. Ajá. Sí, lo conocía un poco así, me gustaba el deporte, bueno, Ujú. pero luego ves que es muy amplio Ajá. y muy completo, así que estoy convencida que si se elige encontrarás tu parcela que te guste, Ujú. seguro. Vale, Que quizás no te va a gustar la columna, no te va a gustar la rodilla, pero quizás te guste la microcirugía. Es que no tienes la noche y el día, casi. claro. Sí, ya luego tendrás tiempo para buscar tu hueco y lo que más te interesa, ¿no? Y luego pensar que es una especialidad muy agradecida. Ujú. Los pacientes mejoran en la Ujú. mayoría de veces. Mejoran. Vale. Bueno, preguntaba aquí Alex si el posoperatorio lo maneja el trauma, sí, ¿no? Tú lo que operas lo sigues viendo en la consulta y todo, Sí. ¿no? El posoperatorio inmediato es del anestesiólogo, ¿no? Pero Ujú. desde el momento en que están ingresados en la planta es del traumatólogo. Es verdad que hay una parcela importante de pacientes que pertenecen a servicios en general de ortogeriatría. Esos son Ujú. pacientes que en su mayoría son fracturas de fémur en pacientes añosos. Ujú. Claro, esos servicios son multidisciplinares. Vale, Por lo tanto, el manejo posoperatorio muchas veces es compartido entre geriatras, médicos internistas, trabajadores sociales, ya, enfermería y el trauma. ya. Así que, bueno, esto no lo hemos comentado, pero también un hospital que tenga esa unidad de ortogeriatría también es un valor añadido muy importante para el manejo de estos pacientes. Ujú. Mira, por ejemplo, esto que tal vez es interesante, Tefa Miranda preguntaba que qué opinas de ser el primer residente en un servicio, o sea, un servicio que por primera vez este año va a acoger residentes, ¿qué parece? Bueno, yo pienso que es el mejor de los escenarios, Ujú. porque entiendo que si eres el primero es que lo han pedido, que se lo han concedido y que debe de haber una motivación de base. A ver, quizás no tienen el bagaje, ¿no? de tratar con residentes o de enseñar a residentes, pero pienso que lo más importante es la actitud y la motivación. Ujú, estoy de Y acuerdo. que no hay motivación que ser el primero. Ujú. Seguro que te van a tratar Así súper que bien, te van a estar ahí sí, encima tuyo y seguro, todo, seguro que sí. seguro. Pues bueno, chicos, no sé si os suele haber alguna pregunta ahí. Daniel hace una pregunta, pero es que esa ya la hemos comentado sobre las guardias, cómo son las guardias y demás. Yo creo que como esto va a quedar grabado, también pues por no repetir, no quiero que te tengas que repetir más, la gente eso lo va a poder mirar. Por último, bueno, si alguien tiene alguna pregunta que lo vaya poniendo, pero sí me gustaría aprovechar y que nos cuentes un poco más sobre ese podcast que tienes, quiénes son, más o menos de qué va y contarle un poco. Esto es una iniciativa que salió de cuatro amigos, trabajamos juntos en el mismo hospital, somos cuatro Ajá. traumatólogos y quisimos publicar o compartir con el resto de gente esas conversaciones que uno tiene sobre el trabajo, sobre lo que nos apasiona, porque al final el traumatólogo y el médico en general le gusta mucho su trabajo y es una parte muy importante de su actividad y bueno, de las cosas que le gustan. Sí. Entonces salió la idea de crear un canal de podcast con temas muy diversos y no siempre tiene que ver con la medicina. En general sí que gira alrededor de la traumatología. Hemos tratado temas de diferentes patologías, pero también hemos tratado temas pues, de deporte, de historia, de literatura. Y bueno, simplemente nos reunimos, nos lo pasamos bien, hablamos de lo que nos apasiona y ya está. Genial. Y esa es la filosofía, con un lenguaje pues coloquial, huyendo de tecnicismos y de rigideces. Ujú. Un tono totalmente distendido, así que bueno, estáis todos invitados a escucharnos y a seguir nuestras cuentas en redes sociales. Ahí está, sí, pues justo ahora he publicado el usuario que tienes, trauma.entre.amigos. ¿Y hay Sí, algún día que eso o sea, quiero decir, los podcasts tienen un día específico donde se van publicando o cómo? generalmente publicamos en iVoox los martes, Ujú, generalmente, variable lunes, martes, ujú, y eso sí, semanalmente. Luego hacemos programas especiales últimamente que los intentamos hacer en directo por Instagram, pero suelen ser reuniones a través de Teams, ujú, como si fuera una videoconferencia, porque se pueden unir más gente, ujú, ¿no? ujú. En el Instagram Live, que solo tienes dos ventanas y el chat, pues en Zoom, Teams y demás es una oportunidad para que todo el mundo se pueda unir de forma espontánea. Ujú. Pero básicamente tenemos nuestros programas ya grabados y que van saliendo semanalmente en iVoox, en Spotify y Bien, en bien. YouTube. Pues qué Y bien. luego tenemos las redes sociales de Twitter y de Instagram en las que hacemos un poquito de promoción y bueno, y gracias a vosotros por esta oportunidad también por estrenarnos en este directo de No, que va más bien gracias a ti pues por eso. Yo
Bueno, también te digo que esto nació un poco de demanda de la gente. Yo honestamente no tenía pensado hacer como lo que ahora les llamo unas jornadas post-MIR, digámoslo así, eso no tenía ni idea. Fue un poco pues que la gente me Bueno, contactó un residente de una cosa, luego de otra y fuimos haciendo y bueno, ya que había interés, pues la verdad que mi nos hemos intención, tenido que adaptar todos claro, y también las puertas abiertas de los hospitales también se han tenido que hacer telemáticas, sí, pero bueno, no deja de ser también una forma diferente y que también llegas a otra gente que de ujú, manera presencial no se no se podría. podría hacer, eso es verdad. Pues En eso, nuestro caso hicimos las puertas abiertas y tuvimos bastante seguimiento, cosa que en persona pues no viene tanta gente en persona a ujú, preguntar ese día. sí. Así que bueno, dentro de lo malo hay que reinvertirse. Claro, sí, pues la intención de esto es eso, pues que la gente sepa un poco más de tu especialidad, tanto a nivel global, porque tal vez alguien duda y tal vez con esto, pues ojalá se puedan animar a querer hacer trauma. Y luego también, pues si Sí. alguien no conocía tu hospital, pues que tenga la oportunidad de saber que está ahí y cómo funciona y de repente, bueno, que pueda ser tu nuevo R1 o nueva R1. Ojalá, Y, ojalá tengamos dos. sí, exactamente. Y por último, eso, chicos, que sigan si alguien está interesado en trauma, medicina del deporte y todo esto, pues ya saben la cuenta que hay que seguir de Trauma Entre Amigos. Y bueno, espero que podamos pues seguir en contacto y bueno, de repente hacer alguna colaboración, aunque lo mío no tiene nada que ver con lo tuyo, pero Bueno, alguna nunca se sabe, cosa, ya has visto. exactamente, sí. Bueno, si no hay ninguna preguntilla más, pues yo creo que lo podemos dejar así. De verdad, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido A súper vosotros, un útil. placer. Y nada, bueno, ya veo que... Ya bueno, para terminar, si a alguien le ha quedado alguna duda, nos quiere conocer un poquito más como hospital, Ujú. el Servicio de Trauma tiene una cuenta de Twitter Ajá, que es coach-csi y allí la verdad sí que si ojea un poquito verá un poco la calidad humana que hay en el servicio y también vale, bueno, casos clínicos y técnicas que también utilizamos. Así que bueno, fenomenal. estáis invitados a mirarlo. Perfecto, fenomenal. Sí, cualquier cosa, si no, luego si alguien no se quedó con el nombre o de la cuenta de Twitter o con el nombre de las cuentas de Instagram, me mandan un mensajito y yo se los puedo pasar para que lo tengan. Vale, Y vale. bueno, de nuevo, de verdad, de nuevo, muchas gracias por todo y bueno, feliz domingo de lo que queda del domingo. Igualmente. Venga, Muchas gracias a vosotros. gracias.